60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad. Revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. 60 minutos, la hora de la verdad. Millones de personas en todo el mundo se mantienen cada día más conectados al Internet. Es un gran vínculo con la comunicación y la socialización. Por eso resulta necesario preguntarse qué función cumplen y cómo llegan a afectar a la vida de la gente. La adicción a las redes sociales se ha asociado al incremento de aparición de trastornos de sueño, abandono escolar, ansiedad, depresión y problemas de autoestima, sobre todo en los niños y adolescentes. Para tratar este grave mal, hemos invitado a 60 minutos a la reconocida psicóloga clínica Estefanía Montes de Oca para que nos despeje muchas inquietudes, así como darnos prácticos consejos para contrarrestar la adicción en nuestros niños. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad. En esta oportunidad vamos a tocar un tema relacionado con la tecnología y las redes sociales. Hay que entender y hay que aceptar el hecho de que las redes sociales han ayudado muchísimo al desarrollo en el mundo entero. Sin embargo, sus efectos colaterales han afectado mucho a la familia. Tenemos como invitada a la doctora Estefanía Montes de Oca, quien es experta en este tipo de temas. Doctora, bienvenida a 60 minutos. Queremos empezar, ¿qué son las redes sociales? Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, el tema de las redes sociales, nosotros aquí hay que generalizar, ¿no? El Internet trajo un mundo abierto para todos, de un montón de información que nos sirve para conectarnos con todos, en todos lados, en todo el mundo. Las redes sociales y estas nuevas apps que han ido apareciendo son las que van causando dificultad a nivel familiar, como lo usted refería. Hay nuevos programas, como por ejemplo el TikTok y todas estas cosas que te jalan tanto la atención, que ha hecho que las familias se dispersen. Tú ya no ves contacto social, o sea, visual en la mesa, todos conversamos, todos hablamos. Es más bien cada quien en su teléfono, y cuando pides que no haya teléfonos hay grandes silencios. Doctora, ¿qué es la adicción a las redes sociales? A ver, esto como todas las adicciones, ¿no? Es una necesidad constante de estar conectado, de tener los likes, de estar a la moda, de ver, de subir la foto perfecta, de subir el video más gracioso, y la gratificación que te da el like. A ver, esto a nivel cerebral es que cuando tú recibes un like o cuando tú estás en estos videitos de TikTok o de Reels que son de segundos nada más, te generan picos de dopamina. Esta es la parte que no vemos, o sea, solo esa es la parte interna que no nos damos cuenta. Estamos condicionando nuestro cerebro a que por segundos reciba gratificación inmediata. Los chicos actualmente y también nosotros, porque también nos estamos acostumbrando a esto, a tener esta gratificación inmediata, no saber ejercer la voluntad, el esperar para tener un premio, es que lo tenemos enseguida. ¿Es tan serio el hecho de que las redes sociales son realmente adictivas? Es que sí, todo cuando lo usamos de manera excesiva es malo. En todo funciona así. Lo que pasa es que ahorita a nuestros chicos se les da una tablet desde los 2 años de edad, muchísimo antes, que no debería, ¿no? Debe quedar muy claro, un cerebro no debe recibir pantalla hasta antes de los 2 años. Es terrible para el cerebro, para el desarrollo neurológico. ¿Cómo se manifiesta para que el padre esté atento y vea que ya su hijo ya está saliendo de lo normal? Pasan 4, 5, 6 horas en el teléfono, no necesitamos grandes señales. Es darnos cuenta de que nuestro hijo no se comunica, no se relaciona. Obviamente no vamos a verlos como si estuvieran consumiendo drogas, porque sus efectos físicos no son los mismos a nivel del deterioro, ¿no? Pero hay un aislamiento, hay una falta de comunicación, no pueden expresar emociones, se cierran constantemente, pasan a estar mucho tiempo tristes en la oscuridad, en sus cuartos, cuando los adolescentes hace unos 10 años lo que querían era salir, ir de fiesta, estar con sus amigos. Eso ya casi no pasa.
les cuesta muchísimo tener redes de apoyo. No tienen al mejor amigo, a tu grupito de siempre, porque están aislados ahí con su mente. ¿Quiénes son los más propensos a caer en la adicción? En realidad siempre van a ser las mentes jóvenes. Siempre las mentes jóvenes y en desarrollo son más propensas a caer en cualquier tipo de adicción, porque son cerebros en desarrollo. Entonces tú... ¿De qué edad hablamos? A ver, con las redes sociales tenemos que ser claros. A los niños no les dan un cigarrillo a los 2 años, pero sí les dan una tablet. No sé si quiero hacer entender esta parte. No es que, es que el internet, nosotros les damos el internet tan chiquitos. Tú no le vas a dar alcohol a tu hijo a los 2 años, pues. No lo vas a hacer. Es una irresponsabilidad. Está mal. Peor aún si no vas a tener el tiempo para mediar ese tiempo. Un niño de 2 a 6 años, lo máximo que puede estar en una pantalla es 1 hora. Pero ¿qué sucede? Ahora todo esto hay que adaptarlo, hay que cambiar cómo funciona nuestra sociedad, porque los padres también estamos muy cansados, trabajamos 8 o 10 horas al día y llegamos a la casa a acostarnos, a ver el celular, a ver Netflix, a ver cualquier programa. No nos sentamos a conversar. Mijito, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Cómo el padre, la madre, al permitirle que tenga uno de estos aparatos tanto tiempo, podríamos considerar que es un irresponsable? Yo creo que ya no es momento de echar tantas culpas, sino de tener cuidado. O sea, si yo ya me doy cuenta, miren, hay niños que desde muy chiquitos dejan ver el gran daño que hace, no todos, ¿no? Las redes sociales, el ver YouTube, por ejemplo, ver YouTube, ¿no? Te pones al niño de 3 añitos a ver YouTube, le das media hora, se lo quitas y hace un berrinche descomunal. A ese cerebrito, a diferencia de otro que a lo mejor se queda tranquilo, le cuesta mucho más el soltar esto. Para él es más adictivo que para otra persona, entonces, que para otro niño. Entonces, como padres debemos saber, mejor a mi hijo hasta que tenga 5 años voy a evitar en lo posible darle una pantalla. O sea, no es tanto de, sí, soy irresponsable, a veces estoy cansado para estar jugando a los muñequitos, pero la pantalla no es la solución, no le hace bien. ¿Qué empuja a los jóvenes, a los niños, a volverse adictos a las redes sociales? ¿La falta de atención de los padres o qué otras razones? Aparte de que no tenemos una buena comunicación en familia, está el tema de que las aplicaciones actuales tienen algoritmos que están desarrollados para jalar tu atención. O sea, ellos saben lo que te gusta porque están diseñados para que veas que si te quedaste más de 5 segundos viendo algo, es que eso te interesa y te va a mostrar más contenido de lo mismo. Entonces esto va jalando tu atención todo el tiempo. Y estás viendo y te ríes con la pantalla y todo con la pantalla, pero no generas vínculos con las personas. Se vuelve antisocial, ¿no? Claro, te aíslas. Y es que yo quiero que nosotros nos hemos olvidado que todo es una cadena. Nosotros, al abrazar, al conversar, al estar en contacto físico, internamente, neurológicamente, hacemos canales, hacemos conexiones, generamos hormonas que nos dan tranquilidad, alegría, placer, y estamos cortando todo esto por la satisfacción que nos da esos segunditos, que se va enseguida, porque en verdad esto no te forma redes de apoyo. El TikTok no es una red de apoyo, el Instagram no es una red de apoyo. Mi amigo que lo voy haciendo con el tiempo sí es una red de apoyo, él sí me va a apoyar cuando yo esté triste, pero cambio esa satisfacción, ese compartir, ese el estar y hacer una amistad verdadera por estar todo el tiempo en la pantalla. Entonces trae consecuencias y sí, nos vamos aislando, nos vamos encerrando. ¿Cómo contrarrestamos la adicción? Primero entendiendo que nosotros también somos parte de esto y somos parte del problema, que debemos dejar la pantalla, debemos hacer tiempo de calidad. Ok, este momento vamos a pasar todos 30 minutos conversando, hagamos meditación juntos. Suena chistoso, suena que no, yo no puedo, yo no necesito, sí. Te sientas en tu cama con tus hijos y se agarran de las manos con los ojos cerrados y planifican unas vacaciones. Pero que todos los días se vaya haciendo, que haya el contacto físico. Recuerden abrazar a sus seres queridos. El abrazar a las personas genera serotonina, que es una hormona que te hace sentir tranquilidad. Esto no es solamente de que lo veamos por afuerita o que si es una moda, es como internamente estamos creando canales que no nos van a hacer bien.
O sea, este tipo de situaciones que se presentan con la adicción genera enfermedades también. Claro. Mire, hay dos cosas que seguro te van a generar un trastorno depresivo. La soledad y no dormir. Un cerebro que tenga más de 8 días sin dormir bien, sus 8 horas, que es lo ideal, de forma continua y un descanso de verdad, va a irse aislando. Entonces, esta fórmula te va a llevar a una depresión moderada, por lo menos. El aislamiento y la falta de sueño terminan en una depresión. Y es la mayoría de cosas que le pasa a los chicos actualmente. Están hasta las 2 de la mañana en las redes sociales, mirando y sin hablar con nadie, pues solo están mirando, no conversan, solo miran y ponen like y ven lo que les gusta y pasan aislados en su cuarto. Es la fórmula perfecta para una depresión que después no entiendes por qué está pasando. ¿Qué se puede hacer ahí? Insisto, bueno, yo sí creo que hay que mediar el uso del celular. A ver, todo nuestro cerebro es una red de canales neuronales y de hormonas y de cosas. Entonces, lo ideal es que 30 minutos antes de dormir ya no tengamos pantalla para que el cerebro pueda generar melatonina, que es una hormona que te ayuda a producir un sueño correcto. Entonces, mediar el tiempo. Producir esas reglas o esas recomendaciones a los hijos, entiendo que debe ser muy difícil, porque hay experiencias de que a un hijo se le quitó el teléfono y el niño de unos 9 años quiso matar a la madre. ¿Se pueden dar esos casos? A ver, es que ahí ya hay que ver todo el contexto, ¿no? No todos los niños de 9 años porque le quitas el celular te va a querer matar. Algo pasa en este niño, hay otras situaciones que no se están mirando. A lo mejor tenía TDAH, o sea, un trastorno de hiperactividad con déficit de atención, tenía aparte problemas de bullying en el colegio, no sé, son cosas que no puedo decir, pero lo ideal sí es que tengamos reglas en la casa. Mira, hasta las 9 de la noche, porque tú a las 9:30 estás durmiendo, hasta las 9 de la noche puedes estar en una pantalla. Ahora, en teoría, pero en la práctica, ¿cuál sería el tratamiento más deseable como para que no haya presión hacia los jóvenes o los niños? ¿Quién debe tomar la batuta? ¿El padre, la madre o quién? La familia, el padre y la madre, llegar a reglas en conjunto. Las reglas son importantes en nuestra sociedad. Yo no estoy de acuerdo con los castigos fuertes, por ejemplo, particularmente en mi consulta no estoy de acuerdo ni con que se le pegue, ni con que se le manotee a un niño, nada. Para mí el castigo físico es algo innecesario y es un error grandísimo en la educación. Es llegar a reglas, es ser firme. Es decir, no, mira, papito, hoy día tú nomás puedes ver media hora de tablet porque tienes que hacer tareas o porque vamos a ir a la piscina juntos o porque vamos a leer. Ok, vamos al primer corte, ¿sí? Volvemos. Nos vamos a un corte y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. Todo en Papelería S.A. cuenta con un variado stock en útiles escolares, artículos de bazar, artículos de oficina, artículos de fiesta y hogar. Todo lo que tú necesitas en un solo lugar. Además contamos con artículos para manualidades, fiestas y mucho más. Contamos con 4 sucursales dentro de la ciudad de Manta, porque Todo en Papelería S.A. no es solo una papelería, es tu papelería creativa. En Manta te espera Todo en Papelería. Porque Todo en Papelería S.A. contribuye al conocimiento. ...60 minutos, la hora de la verdad. Doctora, ¿es fundamental el ejemplo aquí? Bueno, la verdad es que sí, cuando yo hablo de establecer reglas y hacer planes en familia, nos incluye a todos. Yo como padre voy a dejar mi celular y voy a planificar actividades con mis hijos. También es que ahora se nos ha puesto mucho esto de que tenemos que ser perfectos, que tenemos que hacer todo bien, y nos basamos en esa perfección y en hacer todo bien en lo que vemos en las redes sociales, que esta es la mamá perfecta, que este es el papá perfecto.
hagamos lo que nos hace bien a nuestra familia, dejando de lado las pantallas, en general las pantallas, no es solamente el celular, también el televisor, también la computadora. Dejemos las pantallas para pasar más tiempo en casa con nuestros hijos, porque ahora todos pasamos en casa. El tiempo que estamos en casa, uno en la televisión, otro en la computadora, otro en el celular. Entonces no, tenemos que dar el ejemplo. Y también, si le voy a quitar el celular a mi hijo de 6 años o le voy a quitar su tablet, le voy a dejar que vaya a jugar con sus amigos fútbol, o sea, en la urbanización o darle alternativas. O lo voy a meter a un curso de natación. Yo tengo que planificar, es que ese tiempo, porque también el pobrecito sin hacer nada, ¿qué hace? Lo pongo a dibujar y yo lo acompaño en ese dibujo, a recortar, le pongo actividades. No solamente quitar la pantalla y ya. Ahora, viendo la realidad, ¿no? Sobre todo en nuestro país, se vuelve un poco conflictivo, hasta irrealizable el hecho de que no todos los padres están en condiciones de tomar ese tipo de decisiones y ponerlo en un curso aquí, ponerlo en un curso acá. ¿Cuál sería lo más deseable para todos? Bueno, más que estar en condiciones es que no tenemos conciencia, y no hablo de la parte del dinero, es que podemos hacer actividades en casa, pero como muchas personas también han sido educadas o hemos sido educadas de cierta forma, solamente seguimos patrones, y romper los patrones es muy complejo. Que es que no tengo dinero. Casi todos tenemos un papel y una hoja, unos lápices de colores. A veces gastamos $1, no sé, en una cola, y $1 te cuesta un paquete de crayones. O sea, es que sí hay alternativas, pero las desconocemos. Nos trabamos en los que no hay. Y aquí sí tiene que haber un cambio. Si queremos un cambio en los adolescentes o en los futuros adolescentes, tenemos que cambiar nosotros la forma en la que estamos enseñando. Sé que es difícil y parece que no podría ser realizable, pero sí se puede. Ahora, hablemos de la parte educativa, ¿no? Todos los estudiantes, desde los que están en el kinder hasta los que van a la universidad, pues obviamente se han hecho dependientes de la tecnología, del internet. ¿Afecta de alguna manera la adicción a los estudiantes y cómo? Claro que sí. El hecho de estar tanto tiempo conectado solamente a lo de las pantallas y a lo que nos da el internet, porque rara, muy escasa es la persona que usa la pantalla para leer, que no es lo mismo leer en papel que leer en el celular. Por favor, que quede claro. No, que la tablet tiene una aplicación. No. Leer en papel te ayuda a tu cerebro a asimilar lo que estás aprendiendo de forma diferente. Escribir en papel y lápiz es distinto que lo hagan en la computadora, y que los maestros, y actualmente seamos claros en esto, nunca va a ser igual hacerlo en un dispositivo que lo que te causa a ti y a tu cerebro como conexión el escribir, el leer en hoja, no es igual. ¿Qué es lo malo con cómo perjudica la adicción a la parte educativa? Que estamos creando cerebros muy cómodos. Nadie te quiere leer más de 10 hojas, no tienen no tienen hábitos de estudio, no tienen hábitos de aprendizaje, y en su mayoría esto que causa faltas de ortografía muy grandes, una falta de comprensión de la lectura o de las conversaciones en general. Entonces, te cuesta hacer que el chico entienda porque es que le falta. Ahora, ustedes como profesionales, ¿han hecho algún tipo de recomendación a las instituciones educativas? Sí se hace, pero aquí hay una gran problemática. La institución educativa le lanza toda la culpa a los padres, y los padres a la institución educativa. Y los perjudicados normalmente son los estudiantes. Yo particularmente trabajo con mi paciente. Me encanta trabajar con adolescentes, es mi grupo fuerte, pero porque trato de hacerles entender que adquirir estos hábitos y aprender estas cosas de forma distinta, al que va a ayudar es a él, a su futuro. El que va a estar bien es él, el que va a aprender y hacer más es él. Porque pelear con los padres de que cambien es bastante complejo. ¿Qué tan complicado es el hecho de que mandan a un estudiante a buscar a una profesional como usted? ¿Cómo lo ve el estudiante? Actualmente súper bien, la verdad. Yo me llevo bastante bien con mis pacientes. Tengo una buena acogida con el grupo entre 12 y 17 años. Que antes era como que no, los chicos buscan muchísimo psicología. Son como, quiero hablar con alguien que sea como ni juez ni parte y me diga si estoy equivocado, si estoy bien o estoy confundido. Quiero a alguien que no me juzgue. Entonces yo sí tengo bastante acogida de parte de los adolescentes. ¿Cuál es el mayor problema que usted ve ahí?
La falta de red de apoyo, la falta de amistad, la soledad. La comunicación. La comunicación, lo cual te lleva a la depresión, y he tenido últimamente muchos más intentos de suicidio que antes. Podríamos decir entonces que la responsabilidad radica en los padres. Y somos los que estamos criando, sí. Sí tiene mucho que ver. O sea, somos los que estamos ahí, somos los que debemos enseñar, dar, aportar. Entonces, tenemos que hacernos responsables de nuestra parte. No quiere decir que nos echemos culpa sobre lo que ya no hicimos bien. No podemos hacer nada con el pasado, ya está hecho. Pero comenzar con el presente, con lo que tenemos en la actualidad, a mejorar, a estar más presentes con nuestros hijos, conociéndolos desde su realidad, lo que les gusta, lo que no les gusta, y corrigiendo lo que está mal. Cambiando, si hay que hacer algo, pues lo cambiamos nosotros y lo cambian ellos también. Cuando usted está atendiendo a un estudiante, a un adolescente, a un niño, están presentes sus padres. Ellos recogen también los consejos que usted brinda. Con los adolescentes realmente trabajo más solo con el adolescente. Tenemos privacidad. A partir de los 12 años, el paciente tiene, tiene el secreto como cualquier otro paciente, como cuando vas a un cura. Todo lo que él me cuente queda entre el paciente y yo. Solamente tú puedes romper esta regla legalmente por 3 cosas. Si hay abuso sexual, si hay intento de suicidio, o si esta persona está por hacerle daño físico a otra persona. Por lo demás, el paciente y yo tenemos confidencialidad, se llama. ¿El estudiante o el adolescente acepta que está cayendo en la adicción? Sí, los chicos sí suelen aceptar. En realidad yo tengo, la mayoría de jóvenes entiende y capta bien y es consciente de cómo le hace daño esta situación y cómo esta red social o estas cosas lo ha ido aislando. Y de que cuando yo era niño tenía muchos amiguitos y ahora me escribo con mi mejor amiga una vez a la semana y de ahí no me escribo con nadie. ¿A quién le echa la culpa el joven? En realidad se le echan a ellos mismos. Casi nadie se le echa a los padres, se le echan a ellos mismos. Lo que nosotros como padres o como grandes no nos damos cuenta es que el adolescente no te echa la culpa a ti. Ni el niño se siente culpable él, se menosprecia a él, cree que él no es suficiente, que él hace todo mal. Lo cual, como le digo yo, termina llevando a una depresión y a o trastornos de ansiedad. Ahora, este tema que usted maneja con los estudiantes, con los adolescentes y los niños, ¿compromete también usted a los padres en este tipo de tratamiento? Hablamos con ellos también, se hacen compromisos. Los adultos están tan ensimismados en sus cosas y en sus propios problemas. La mayoría necesita terapia también, pero no la buscan de manera personal, sino que la buscan, por medio del hijo, y pretenden todos los cambios en los hijos. Sí, algunos apoyan bastante, no todos. Ahora, este problema que se está dando con la adicción, ¿en qué país está repercutiendo más y por qué? Yo creo que repercute mucho más en lo que es Latinoamérica. ¿Por qué? Por la falta de instrumentos externos que tenemos. Los chicos aquí casi no tienen bibliotecas, no tienen centros de donde puedan distraerse, aprender actividades o hacer cosas. Es más peligroso también moverse, dejar a tu hijo solo, te da miedo dejarlo actualmente en cualquier lado. En otros países más desarrollados tienen muchos de estas cosas. Y entre más desarrollado es el país, más situaciones tiene, ¿no? La vocación de los profesores pues es irregular, ¿verdad? En todas las instituciones educativas. Un buen profesor, un buen docente, pediría que se trabaje como antes o él salva responsabilidad y vayan a investigar nada más. Aquí yo creo que el tema de la vocación no quiero mandarlo solo a los docentes. La vocación es como en todos, hay excelentes docentes, hay maestros extraordinarios, como hay grandes periodistas y hay grandes médicos y hay otros que no. La vocación depende de cada persona, de cada ser. Y obviamente en un gran mundo de maestros encontraremos maestros maravillosos, entregados, y maestros que solo van a trabajar porque tienen que trabajar. Eso debe estar claro y funciona en todas las profesiones, ¿no? Ahora, que el maestro actualmente, con todas las leyes que haya, le pongamos la responsabilidad de tantas cosas, es difícil porque por la mayoría de cosas los denuncian o les ponen, no pueden decirle nada a los estudiantes. La ley actualmente no los acompaña mucho, no podemos exigirle tanto a ellos. Ya, yo le pregunto esto porque en carne propia pues he visto esto de que las niñas llegan a casa
y resulta que se quedan 8 o 10 horas haciendo tareas. Cuando entiendo yo que la ley de educación... No tanta tarea, exactamente. Sí, le da 1 hora y media, 2 horas al estudiante máximo. Pero acá pues las criaturas, las adolescentes, están 1, 2 de la mañana y siguen haciendo tareas. Aquí hay que averiguar 2 cosas, ¿no? Ir y averiguar el pensum de la escuela, a ver qué está pasando y ver que el estudiante no tenga un trastorno de perfeccionismo, porque hay otras que están que repiten y repiten y borro y no me cuadra y nunca estoy feliz con lo que hago, pero porque ya tengo otro problema. Ya, para finalizar, ¿la adicción trae consecuencias en la salud de las personas? Claro que sí. La adicción al celular, como cualquier adicción, trae consecuencias a nivel física y a nivel emocional. Entonces es importante que sepamos que como cualquier consumo, esto excesivo es malo y debe ser mediado, o sea, por tiempos. Según las edades pueden ver 1 hora, 2 horas, y cuando seamos adultos, pues tener conciencia de que estar en el celular no nos hace bien. ¿Qué tipo de males produce esto? ¿Qué enfermedad? El celular. La adicción al celular, depresión, ansiedad, problemas sociales, dificultad para el desarrollo de las relaciones amorosas, es todo un mico. Y bueno, físicamente tenemos los síntomas que te dan este tipo de enfermedades, te aumentan el riesgo de la dermatitis, de la psoriasis, la gastritis, colon irritable, todo este tipo de enfermedades, la migraña, están relacionadas con la parte emocional. Si la parte emocional, la salud mental no está bien, tu cuerpo te da señales, y las señales son físicas, son enfermedades. Ok, doctora, muchísimas gracias. Muy bien, un gusto. Muchas gracias por la atención. Nos vamos a un corte y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. Todo en Papelería S.A. cuenta con un variado stock en útiles escolares, artículos de bazar, artículos de oficina, artículos de fiesta y hogar. Todo lo que tú necesitas en un solo lugar. Además contamos con artículos para manualidades, fiestas y mucho más. Contamos con 4 sucursales dentro de la ciudad de Manta, porque Todo en Papelería S.A. no es solo una papelería, es tu papelería creativa. En Manta te espera Todo en Papelería. Porque Todo en Papelería S.A. contribuye al conocimiento. ¡60 minutos! La hora de la verdad. La ideología está presente en muchos sistemas y creencias como discursos políticos que aparecen cargados de sentido que influyen en las conciencias y adicciones de los sujetos y la sociedad. El contenido del discurso es visible en sus proposiciones. Los tipos de ideología en la actualidad que explican de cómo nos comportamos colectivamente en nuestras maneras de pensar, hay siempre creencias que hemos heredado de generaciones anteriores y que nos determinan una buena parte de nuestros actos. Los libres pensadores no existen. Para tener una visión más clara sobre este tema, tenemos como invitado a 60 minutos al ingeniero Patricio León, experimentado analista político y económico. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad. Queremos tocar un tema que está relacionado pues con el mundo entero. Estamos hablando acerca de las ideologías. ¿Qué tan importantes son en el desarrollo y el futuro de cada país? Para ello hemos invitado al ingeniero Patricio León, quien es un experto analista político y económico. Ingeniero, bienvenido a 60 minutos. Muchas gracias. ¿Qué son las ideologías? Bueno, las ideologías pueden definirse desde por lo menos 2 grandes puntos de vista. El uno
como un conjunto de ideas, como un conjunto de creencias que guían la conducta de las personas, una suerte de lo que también le llaman una cosmovisión, ¿sí?, integral de la manera de pensar, si se quiere, de la gente, que se produce por su formación, por su influjo social, por sus relaciones, por sus lecturas, por sus procesos educativos, etc. Y la otra es que se le define también a la ideología como una forma de falsa conciencia, como esto fundamentalmente desde el punto de vista de las escuelas de marxistas, que habla de que hay una enajenación ideológica desde el poder para que las clases proletarias, las clases revolucionarias sean engañadas, sean ideologizadas y obtengan una falsa conciencia que no tiene relación ni pertenencia con la clase social a la que pertenece. ¿Dónde nacen las ideologías y desde cuándo se empieza a hablar de ellas? Bueno, las ideologías han existido siempre, porque siempre los seres humanos han pensado. O sea, muy antiguos, las primeras civilizaciones, justamente los filósofos, los grandes pensadores de todos los tiempos, han tratado de ¿qué? De ordenar el conjunto de ideas, de darse lo que dijéramos, una especie de doctrina con la cual interpretar su realidad, interpretar el mundo, interpretar la sociedad, interpretar incluso los dioses, el universo, los astros. Entonces todo eso ha ido constituyendo las ideologías. Ahora, ¿qué tan importantes son las ideologías en la política? Bueno, pues nosotros creo que todos estamos conscientes de que existen distinto tipo de posiciones políticas, que existe un gran abanico de posiciones políticas en el mundo, y que a partir de la Revolución Francesa, en que la Asamblea Francesa en la Primera República se constituyó entre los jacobinos y los girondinos, se ha venido hablando históricamente en el mundo de las ideologías de izquierda y de las ideologías de derecha, ubicando a las de la derecha como aquellas ideologías que pretenden mantener el status quo, que pretenden mantener las cosas como están, y a las ideologías de izquierda se les ha ubicado más bien como las ideologías de carácter revolucionario, que permanentemente han luchado por el cambio social, por la transformación social. Entonces también podemos hablar de ideologías conservadoras y de ideologías progresistas, que es lo que fundamentalmente más identificamos en la actualidad desde el punto de vista de ese abanico ideológico. La ideología de la derecha tiene relación con el neoliberalismo. Obviamente, la ideología liberal clásica ha tenido una serie de actualizaciones, de reformas, de repensamientos, si se quiere, en función del progreso de los tiempos, en función del desarrollo científico, tecnológico, ¿sí? Hay ideologías liberales, neoliberales, que lo que fundamentalmente han planteado hacia la sociedad es, por ejemplo, la preeminencia de la propiedad privada, el libre juego de la oferta y de la demanda en los mercados, el mercado como una mano invisible que supuestamente debe regular las relaciones productivas, comerciales a nivel internacional, donde el Estado no hace sino jugar un papel minúsculo, una suerte de árbitro el desarrollo de las actividades particulares. Hay otras ideologías, fundamentalmente socialistas, socialdemócratas, que en cambio buscan darle un papel protagónico al Estado, ¿sí? Sin ir hacia las ideologías más de izquierda, donde se busca evidentemente la propiedad de los medios de producción estén controladas por el Estado en desmedro de lo que podría ser la propiedad de los particulares. Entonces, todo ese tipo de abanico ideológico tenemos en la política nacional.
hay partidos, hay organizaciones, hay movimientos que, y es lo grave, que es lo que yo permanentemente siento como una preocupación como ciudadano ecuatoriano, hay personas que viven hablando de que las ideologías ya no existen o que no deberían existir, ¿sí? Yo recuerdo que cuando a los pocos meses de la caída del muro de Berlín, al finalizar la Guerra Fría, al haberse disgregado la antigua Unión Soviética, con el fin de la Guerra Fría, hubo un famoso politólogo norteamericano de origen japonés, el señor Francis Fukuyama, que clamó al mundo porque las ideologías han muerto, ha llegado el fin de la historia, y se creía que el neoliberalismo predominante en Estados Unidos y Europa fundamentalmente iba a ser, gracias a la hegemonía de Estados Unidos, iba a ser algo que dure por lo menos 200, 300, 500 años o quién sabe más. A la vuelta de apenas 30 años nos estamos viendo que el mundo ha cambiado enormemente desde la caída de la Unión Soviética hasta acá. Y estamos viendo precisamente que ahora el mundo se encuentra prácticamente viviendo las primeras escaramuzas de lo que algunos denominan la Tercera Guerra Mundial. Considerando el hecho de que hay una ideología de derecha, como el neoliberalismo, y la de izquierda, pues por las cuestiones socialistas, ¿cuál ha beneficiado más a la humanidad? Bueno, yo no me pusiera en calidad de juez a tratar de determinar cuál ha favorecido o desfavorecido. Yo creo que, por ejemplo, el capitalismo como sistema, gracias al afán de lucro, a la naturaleza misma del sistema, representó una transformación del mundo a pasos agigantados. Antes de la denominada revolución industrial, durante cientos o miles de años, el ser humano no vivió sino anclado a la agricultura, tenía como medios de transporte una carreta, una carroza, una caravana y el transporte se hacía a lomo de acémila. Luego vino un proceso importante de revolución industrial donde empezó a desarrollarse máquinas, en primera instancia gracias a la fuerza del vapor, luego a la fuerza de la electricidad, que transformaron todos los procesos productivos. Vino la automatización, vino la producción en serie, hasta los niveles que tenemos ahora de macroproducciones. Tenemos fábricas, tenemos ensambladoras, en fin, donde hay 6, 8 mil personas trabajando las 24 horas del día. Eso hace apenas unos 180 años atrás era algo desconocido. Entonces desde ese punto de vista ha habido un enorme progreso tecnológico, científico, productivo, comercial, de movilización, de transporte. Se crearon inventos nuevos como el automóvil, el avión, los ferrocarriles, etcétera, que le han llevado a ser lo que es actualmente la sociedad contemporánea. Pero, ¿cuál es el otro lado? El otro lado es que ese progreso, ese bienestar ha traído consigo enormes problemas y gravísimas dificultades que también el mundo ha tenido que soportarlas con bastante intensidad. Por ejemplo, la contaminación ambiental, la sobreexplotación a que han sido sometidos históricamente los trabajadores. No podemos olvidar que en los albores del capitalismo la gente trabajaba 14 y hasta 16 horas diarias y trabajaban de lunes a domingo. Entonces, todo ese tipo de cosas representaron movimientos de protesta, el nacimiento de los sindicatos, de la solidaridad de la clase obrera, luchas, guerras, revoluciones, que el mundo las ha vivido con meridiana intensidad y que precisamente han llevado al planeta a la situación que vive en la actualidad. Ok, ingeniero, vamos a una pequeña pausa. Regresamos. Nos vamos a un corte y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad.
Todo en Papelería S.A. cuenta con un variado stock en útiles escolares, artículos de bazar, artículos de oficina, artículos de fiesta y hogar. Todo lo que tú necesitas en un solo lugar. Además contamos con artículos para manualidades, fiestas y mucho más. Contamos con 4 sucursales dentro de la ciudad de Manta, porque Todo en Papelería S.A. no es solo una papelería, es tu papelería creativa. En Manta te espera Todo en Papelería. Porque Todo en Papelería S.A. contribuye al conocimiento. ...60 minutos, la hora de la verdad. Ingeniero, estamos conscientes pues de que de alguna manera la parte productiva ha tenido un papel preponderante en el desarrollo del mundo. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué hay más pobres? Precisamente por eso, la contradicción fundamental del sistema capitalista es esa, ¿sí? La producción es cada vez más social, hay cada vez más trabajadores involucrados en producir, mientras la apropiación del excedente de producción es más particular, ¿sí? El capitalismo lleva 500 años sin poder resolver ese problema. Cada vez hay ricos más ricos y cada vez hay millones de gente más pobre en el mundo. Eso no ha cambiado en los últimos... No le conviene resolver eso, ¿no? No le conviene resolver eso porque sí, no existirían las extraordinarias fortunas como existen. Si usted ve cada año la revista Forbes suele publicar los 100 hombres más ricos del mundo, ¿sí? Y a la vuelta de la esquina, al siguiente número de la revista, sale un informe del Banco Mundial donde señala que 18 millones de seres humanos han muerto por hambre. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Ahora, ingeniero, volviendo al tema de las ideologías, ¿por qué dice usted de que quieren hacer desaparecerlas? Eso es notorio en el discurso político. Normalmente las personas que están de candidatos en la actualidad, por ejemplo, a la presidencia de la República, ¿sí? Desde el señor Sonnenshorner hacia el resto de participantes, excepto quizá la señorita o señora González y el señor Armijos, todos los demás hablan de que las ideologías no existen o que no deberían existir, ¿sí? De que lo importante es resolver los problemas de la sociedad, de que lo importante es que la gente tenga trabajo, de que lo importante es que la gente tenga seguridad, de que lo importante es que la gente tenga salud, pero no dicen ni cuándo ni cómo, ¿sí? ¿Qué papel cumple o debe cumplir el Estado? Si yo, como individuo, como candidato a la presidencia de la República, digo, muy bien señores, el Estado va a cumplir un papel protagónico en función, por ejemplo, de la inversión pública en tales o cuales sectores, yo estoy respondiendo a un tipo de ideología. Pero si yo no digo nada, si yo solamente ofrezco cosas, si yo digo yo voy a solucionar porque les voy a comprar chalecos a los policías y les voy a dar unos patrulleros nuevecitos, no estoy diciendo nada, ¿sí? Estoy simplemente haciendo ofertas demagógicas como ya hemos lamentablemente tenido que soportar los ecuatorianos, yo dijera que desde siempre, ¿sí? Y no se tiene una planificación en función de objetivos de carácter ideológico. Yo quiero conducir a mi país hasta tal cosa. O sea, la ideología debe permanecer. La ideología determina los pasos a seguir, el camino que va a tomar el país, ¿sí? ¿A través de qué? A través del desarrollo de políticas públicas. Muy bien, señor, perfecto. Yo quiero solucionar el gran problema, el gravísimo problema de la seguridad en el Ecuador, ¿sí? Por más que yo arme a los policías y les dé patrulleros y les dé chalecos y les dé muy buenas armas, aunque eso no está dando, se podrá solucionar el problema cuando no se ataque la raíz del problema, ¿sí? ¿Qué hacemos, por ejemplo? El año pasado nomás el diario El Comercio hablaba, ¿sí?, de que en el Ecuador había más de 90,000 bachilleres que no tenían acceso a la universidad.
Y el mismo diario El Comercio publica un informe de la CEPAL donde se dice que en el Ecuador se evaden más de 7.200 millones de dólares al año en impuestos. Entonces, ¿el Estado tiene que estar quieto ante eso? ¿O el Estado tiene que buscar una política de recaudación tributaria, le afecte a quien le afecte y caiga a quien caiga? Porque se está jugando con los recursos de los ecuatorianos. ¿Sí? Ahora, ingeniero, perdón que lo interrumpa. Los partidos políticos requieren propaganda electoral, es decir, de alguna manera, pues, identificarse con algún tipo de ideología, considerando el hecho que la derecha siempre se maneja en un pequeño grupo, ¿no? La parte, podríamos decir, productiva, y la izquierda trata de alguna manera mejorar o buscar el bienestar para toda una sociedad. Mire, mi estimado Marco Tulio, la verdad es que yo no me atrevo a hablar de partidos políticos en el Ecuador. Lamentablemente, los partidos políticos en el Ecuador no existen, excepto tal vez la Revolución Ciudadana como organización y por ahí el antiguo MPD, que todavía funciona como Unidad Popular, y alguna otra organización de aquellas de muy antaño como el Partido Comunista, que todavía aparentemente existe, ¿sí? Nosotros no podemos hablar de partidos políticos en el Ecuador, ¿sí? El Partido Social Cristiano, que era la mayor expresión organizativa de la derecha ecuatoriana, prácticamente casi está con sentencia de muerte. El partido Creo, que lo creó el señor presidente de la República saliente, ya no existe, ni siquiera va a presentar candidatos ni para asambleístas ni para nada. Entonces, ¿qué significa aquello? Y eso debe tener muy claro y estar el pueblo ecuatoriano muy consciente. No confundamos jamás partidos políticos con empresas electorales. Esas sí abundan en el país, sea a nivel local, a nivel nacional, a nivel provincial, ¿sí? Por eso es que existe un sinnúmero de organizaciones políticas, fundamentalmente bajo el denominativo de movimientos, que pululan en la política ecuatoriana. Ingeniero, la mayoría de los candidatos presidenciales no tienen partido. No tienen. Y asimismo hay partidos de alquiler. Yo no logro entender, por ejemplo, cómo el señor Villavicencio, que se precia de ser un permanente y contumaz luchador contra la corrupción, quien acusó públicamente a la señora María Paula Romo del reparto de los hospitales bajo el régimen de Lenín Moreno, ahora participe electoralmente cobijado bajo el partido de la señora Romo. No lo entiendo, no cabe en mi cabeza. Entonces, si alquilan los nombres de los partidos, ¿sí? O las ofensas o las acusaciones que un día se dijeron, mañana quedan olvidadas por el interés político. Entonces, ¿de qué estamos hablando, por favor? ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en personas que se conducen éticamente de esa manera? Estamos de acuerdo, ingeniero. ¿Qué opina usted, la mujer en la política y en este caso candidata a la presidencia? Bueno, para mí es muy significativo. Para mí es un avance extraordinario de la sociedad ecuatoriana, y que tampoco es que haya sido una dádiva de nadie. Yo creo que las mujeres mucho combate han dado en el país para que paulatinamente sus derechos sean no solamente considerados, sino respetados y promovidos. Para mí, más bien, me parece todavía que la sociedad en su conjunto no está debidamente preparada para una situación así. Porque simplemente de haber un poquito más de equilibrio en ese sentido genérico, nosotros tendríamos al menos 2, 3 primeras mujeres candidatas a la presidencia. Sin embargo, vemos que de los 8 binomios inscritos, tan solo 1 es liderado por una mujer. Los 7 restantes tienen una candidata a la vicepresidencia como mujer, y eso porque hubo una obligación legal. Porque no nos olvidemos, por ejemplo, que el señor Freire
iba a ser candidato a la vicepresidencia. Y cuando no hubo cómo, cuando se determinó que la ley entraba en vigencia desde esta elección, entonces ya tuvieron que poner un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, para equilibrar de conformidad a... ¿Qué expectativas le ve usted a la señora Luisa González como presidenta del Ecuador? ¿Hará transformaciones? Bueno, primero yo creo que hay que ganar las elecciones, ¿no? O sea, si bien es cierto que de todas las encuestas que se conocen en estos últimos tiempos, la señora Luisa González está punteando, digamos así, está en primer lugar en todas las encuestas y con más o menos una notable diferencia con relación a los segundos. En unos casos aparece Otto Sonnenhorner, en otros aparece el señor Pérez Guatambel como segundos posibles competidores en una segunda vuelta, pero no podemos descuidar que todavía falta un mes, que recién se ha abierto la campaña, entonces todo puede pasar en nuestro país, o puede de una vez consolidarse un triunfo en la primera vuelta y el retorno del correísmo al poder, o en definitiva puede haber una segunda vuelta que sería también muy tensa, ¿no? muy difícil. Sin embargo, yo creo que el solo hecho de que por primera vez tengamos una candidata mujer a la presidencia de la República en un país en el cual, cuando existió el derrocamiento del señor Bucaram, a quien legítimamente le correspondía asumir la presidencia era a la doctora Rosalía Arteaga. Sin embargo, los intereses políticos de la época jugaron en su contra y ella fue presidenta de la República apenas por 3 días y luego se vino el interinazgo del doctor Fabián Alarcón, cosa que no es un elemento significativo de que en el Ecuador se haya dado en realidad la oportunidad de que la mujer ejerza la primera magistratura. Ingeniero, para finalizar ya y en el breve tiempo, ¿las ideologías deben permanecer? Por supuesto, las ideologías son las que identifican la conducta de los políticos. Uno no puede estar al sol que nace, uno como político, pienso yo, debe tener una claridad para definir las cosas. Por ejemplo, mire, un hombre ideológico siempre, no comparto con él, pero lo respeto, es el señor abogado Nebot. Él se ha mantenido firme en su posición ideológica desde antes de que sea alcalde de Guayaquil, desde cuando era gobernador del Guayas, muy joven en la época del señor Febres Cordero, ¿sí? Entonces, eso es respetable. Yo creo que el Ecuador ya debe hartarse de aquellas personas que siempre buscan estar candidatos y se cambian de camiseta de manera permanente. Eso me parece lo más inadecuado para la vida política nacional. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a usted, Marco Tulio, un gusto. Ok, regresamos. Hemos llegado al final del programa, esperamos que hayas disfrutado del mismo y recuerda que 60 minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.